Miren lo que pasa con un hombre o una mujer que comprende la función de la iglesia. Cuando mira a alguien, cuando ve un grupo, cuando ve dos, cuando ve tres, él lo que ve es una oportunidad para predicar. Pedro vio esto como una oportunidad y se dirigió a la multitud. ¿Sabes que la iglesia de este tiempo tal vez necesitamos aprender esto de la primera iglesia y ver a una oportunidad? La iglesia hace 2000 años se celebraba así como hoy, un domingo. La iglesia de Cristo siempre tuvo sus cultos, sus reuniones todos los domingos desde hace 2000 años. Escúcheme bien, la iglesia del primer siglo no se parece en nada o se parece muy poco a lo que la iglesia es hoy. Hay muy pocas cosas que se parecen. En primer lugar, la iglesia del primer siglo, la primera iglesia, no tenían edificios, ellos no tenían templos. La iglesia de Cristo, habían muchos templos, pero la iglesia de Cristo, la iglesia, el movimiento de Cristo, de Jesús resucitado, no tenían edificios, no tenían Biblias, no tenían bandas musicales y hay muchas cosas que no habían. Se reunían afuera. Se reunían en las esquinas, la gente era convocada el domingo por la mañana. Escúcheme bien, el séptimo día de la semana es el sábado en el calendario judío. Ellos descansaban, el Shabbat en el día sábado era su descanso. El domingo de ellos no era como es hoy para nosotros. El domingo es el primer día de la semana, es decir, es el equivalente a nuestro lunes. Ellos se reunían el domingo como que nosotros nos tuviéramos y los convocáramos para un lunes en la mañana. Así que el domingo ellos tenían el trabajo y los que iban al campo pues iban al campo, los que eran siervos pues se regresaban otra vez a servir a sus amos y se reunían el domingo por la mañana. Se reunían en una plaza, en un jardín, así era la rutina de ellos. Así que yo no sé cómo se sentiría, por ejemplo, si yo les digo, hermanos, vengan mañana lunes al culto de las 7 de la mañana. Probablemente muchos dirían, uy, yo no, porque tengo que alistar comida para la escuela y a esa hora ya voy para el trabajo. Pero esta iglesia tenía tanta pasión que el lunes llegaban corriendo, cantaban 2, 3 coros, oraban juntos, compartían la comida, el desayuno y ya después se iban cada quien para sus quehaceres. La iglesia del primer siglo era un movimiento impulsado por una pasión, por un testimonio. La gente no iba casi como hoy hay culto, hoy hay reunión. No. La gente estaba tan apasionada porque hacían solo unas semanas habían visto a Jesús que caminaba entre ellos, lo crucificaron, lo mataron, lo pusieron en una tumba y después vieron a Jesús resucitado. Usted se imagina el impacto que tenía la gente cuando vieron a Jesús resucitado y después se iban a reunir en nombre de ese Jesús que había vencido a la muerte. La gente no llegaba a un culto así como con las manos en la bolsa, a ver qué hay hoy. No, la gente iba con expectativas. Se sentía el poder en el aire. Se sentía la presencia de Dios en el aire. Era algo increíble. Esa era la primera iglesia. Ahora, la iglesia de hoy es muy diferente. Hay muchas cosas diferentes a la iglesia del primer siglo. La forma en que nos reunimos, los horarios en que nos reunimos, la forma en que adoramos, la forma en que cantamos es muy diferente a la forma de la iglesia del primer siglo. Las expresiones de fe, la forma en que le expresamos a Dios nuestra pasión, han cambiado mucho en relación a la iglesia del primer siglo. La expresión de fe de la gente del primer siglo era fácilmente ofrendar su vida como sacrificio y ser un mártir. A nosotros hoy nos cuesta mucho levantar las manos. Y han cambiado nuestra expresión de fe y de adoración por cosas un poco triviales. La expresión de fe muy común hoy es todavía preguntar en los cultos, ¿y quién vive? Y a su nombre. La gente se aprende esas expresiones de fe que no estaban ahí. Ahí no digo que sean malas, pero son expresiones de fe que han venido evolucionando de generación en generación y con cada cultura. Ahora, aquí voy entrando al mensaje. Somos una iglesia bien diferente a la iglesia del primer siglo. Estamos de acuerdo. Eso no es malo, pero hay algunas cosas de la iglesia del primer siglo que no son negociables y que no deberían de cambiar.
y que nunca la iglesia presente debe de olvidar por lo menos esos 3 aspectos que quiero mencionarles. Una es el contenido original de las enseñanzas de Jesús. El contenido original debe ser inalterable. Usted sabe hoy que para cada barrabasada que hay gente buscando un versículo en que sustentar sus barrabasadas, por decir algo. Usted quiere, por ejemplo, le voy a explicar algo. Usted quiere decir, quiero ir a una fiesta y quedarme hasta las 3 de la mañana. Búscame un versículo en ChatGPT de cómo puedo sustentar que esto está correcto. Y ChatGPT y Google se lo va a dar. Y hay mucha gente buscando versículos bíblicos para sustentar muchas cosas. Pero quiero decirles algo, el contenido original de la enseñanza de Jesús, ese nunca debe de cambiar. El contenido. 2, el énfasis original de las enseñanzas de Jesús. ¿Qué es el énfasis? Jesús nos enseñó algunas cosas: amar, perdonar, amar al enemigo, el reino de Dios. Esas fueron las cosas. El énfasis del mensaje de Jesús estuvo en: busca primeramente el reino de Dios, ama a tus enemigos, ama a tu hermano. Y la tercera cosa que la iglesia nunca debe de cambiar es esta: la misión que Jesús le encomendó a sus seguidores. Podemos tener muchos tipos de canciones, cantar un domingo y cantar un culto de reggae, y cantamos reggae. Pero mientras la iglesia no se separe del contenido original de las enseñanzas de Jesús, del énfasis y de la misión que Jesús delegó, vamos bien. Porque cuando una iglesia, escúcheme bien, cuando una iglesia se desvía un poquito de estas enseñanzas de Jesús, la iglesia se vuelve peligrosa y la iglesia se vuelve rara. La iglesia se vuelve peligrosa y se vuelve rara. Mire, cuando la iglesia se desvía de la línea que Jesús trazó para la iglesia, ¿sabe lo que sucede? La gente sale herida en las iglesias y la gente sale dañada. Ahora, quiero que entienda algo. Jesús no vino a morir en la cruz del Calvario y a mostrar su amor por una iglesia que siga hiriendo a la gente por la que Jesús murió. No está en la intención de Jesús, no está en el corazón de Jesús que en la iglesia se dañe y se hiera a la gente por la que Jesús murió. No tiene sentido. Pero cuando la iglesia pierde la línea y se enfoca en otras cosas que no son el contenido original, el énfasis original y la misión que Jesús nos encomendó, la iglesia se vuelve peligrosa. Imagínese usted que una de las cosas, instrucciones claras que Jesús le dio a la iglesia fue en Juan capítulo 13 versículo 34. Dice Jesús: ¿conocían ustedes los 10 mandamientos? Bueno, más ahora les doy un nuevo mandamiento, versículo 34. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Y el mandamiento es, y dice, es un mandamiento, no es un hagan lo posible, hermanos, mire, yo sé que es difícil. No, es un mandamiento. Cuando Jesús hace un mandato para amarnos unos a otros, significa que se puede. ¿Hay algunos difíciles de amar? Sí, pero sí se puede. Hay gente que llega a las iglesias amando al líder. Hay gente que tiene como una conexión con el pastor y aman al pastor y aman al líder, pero no pueden amar a los demás. Eso no es una iglesia correcta. Porque la palabra dice: ámense unos a otros. Una iglesia centrada es una iglesia que tiene la capacidad de mover su cuello y ver el que está al otro lado, y que tiene la capacidad de volverse atrás y seguirlos amando a pesar de que sea difícil amarlos. Por eso nosotros insistimos tanto, hermano, salude al que está a su lado al menos. No le haga así. No, salúdelo, porque a medida usted los vaya conociendo, usted los vaya abrazando, va a ver que hay algún pequeño espacio por donde usted puede entrar y amar a esas personas. Nosotros somos mayordomos responsables de la iglesia de esta generación. La iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, ya no está. Somos nosotros los responsables. Es a nosotros que nos miran. No es el rótulo de la iglesia. La gente lo mira a usted. Yo creo que me está entendiendo. La gente lo mira a usted.
Sus vecinos saben que usted es cristiano. Su familia saben que usted es cristiano. Y nosotros somos responsables de cómo la gente percibe el cristianismo. Sus vecinos piensan del cristianismo de acuerdo a cómo lo miran a usted. ¿Qué piensa el mundo de los cristianos? Bueno, veamos a sus vecinos. Veamos a su familia. ¿Qué piensan sus vecinos del cristianismo? Hablemos de usted. De la misma manera que lo miran a usted sus compañeros, así es que la gente percibe la iglesia de Cristo. Por la forma en cómo nos vemos, nosotros determinamos cómo actúa el cristianismo. Nosotros determinamos cómo reacciona el cristianismo. Ahora mire bien esto. ¿Qué necesitamos entonces? Hoy 2024, 1 de diciembre, ya se fue el año, ¿verdad? 1 de diciembre, nos queda un mes, entramos en un receso de las redes. Esta semana fue la última semana de redes hasta en enero. ¿Qué nos queda como iglesia? Necesitamos un poco escudriñar cómo eran los líderes de la iglesia del primer siglo. ¿Cómo reaccionaban su iglesia? ¿Cómo reaccionaban los líderes? ¿Cómo eran? Entonces nosotros podríamos imitar un poco para seguir siendo más parecido a la iglesia del primer siglo, la iglesia que Jesús instituyó. Y para eso yo quiero llevarles y relatarles un relato que está en el libro de Hechos. Mire bien esto. A Jesús lo crucificaron, lo pusieron en la tumba, resucitó al tercer día. Si me siguen la línea de tiempo, resucitó al tercer día. Y después de que Jesús resucitó, anduvo con sus discípulos por 40 días. Jesús, habiendo resucitado, yo no sé si usted se imagina lo que es comer con un hombre resucitado. Y Jesús no había salido como enclenque, como desgarrado con las costillas. No, Jesús resucitó glorificado, lleno de poder. Yo no sé si usted se imagina lo que era comer con Jesús, caminar con Jesús, viajar con Jesús. Y entonces Jesús estuvo 40 días con ellos y después los llevó a una cima bien alta con sus discípulos y ascendió al cielo. Y les dijo: estén juntos para que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Entonces comienza el libro de Hechos. Estaban todos unánimes, vino el Espíritu Santo. 10 días después de que Jesús ascendió, 10 días. Un día se para Pedro con Juan. Mire que Pedro siempre andaba con Juan. Siempre era Pedro el que predicaba, aparentemente, pero Juan siempre estaba con él. Dios bendiga a los Juan que siempre acompañan a los Pedros, porque en toda iglesia, en todo grupo, en toda red, los Pedros necesitan un Juan que les ayude. Yo no sé si en su red hay un Juan, 2 Juanes, pero Dios bendiga a esos Juan. Así que 10 días de que Jesús ascendió, que les dio la misión y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio y sean mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y Pedro y Juan se fueron bien obedientes, se fueron a Jerusalén y comenzaron un día y le dijo: bueno, Juancito, le dijo Pedro, vamos a predicar. Y Juan, yo me imagino que Juan así como nervioso, así como que, y el floor manager y las pantallas, a qué hora nos dicen, cómo comenzamos con un corito. Y dijo Pedro: tranquilo, yo solo voy a empezar a hablar. Y Pedro comenzó a abrir su boca y a predicar. Yo quiero que ustedes miren cómo fue el primer mensaje de Pedro. Mensaje de Pedro. ¿Cuántos han predicado ya por primera vez? Sabemos lo nervioso que nos ponemos y es una locura, pero yo quiero que miren el primer mensaje de Pedro. Hechos capítulo 2 versículo 38. Este es el mensaje de Pedro. Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Entonces recibirán al Espíritu Santo. Y quiere ver lo que sucedió después en el versículo 41. Y entonces los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia ese mismo día, como
Pedro predicó por primera vez sin ningún entrenamiento. Y la prédica de Pedro no fue más que esta frase: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios y sean bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Y cuando estaba estudiando pensaba, pero Señor, si yo he escuchado montones de predicadores que le dicen a la gente que se arrepienta y la gente no se arrepiente, y pregunta, ¿cuál es la diferencia de un Pedro predicándole hace 2000 años, predicándole a la gente que se arrepientan de sus pecados, y nosotros los líderes de hoy, 2000 años después, predicándole a la gente que se arrepienta, pero la gente no se arrepiente? Claro, las prédicas que yo escucho hoy en día diciéndole a la gente es con este enfoque, las mismas palabras, pero con este enfoque: arrepiéntete, pecador, arrepiéntete. Y están las frases del apóstol Chago que sale ahí, que dicen cosas más feas, pero y la gente no se arrepiente. Si usted un día se levanta y dice, hermano, deme la oportunidad de predicarle a mi vecino, y usted se va y le dice, mira, te he visto, arrepentite, pecador. Mire, usted se regresa a la casa golpeado, ¿sí o no? ¿Cuál es la diferencia entonces? Porque nosotros vemos este mismo mensaje, este mismo párrafo, pero yo pensaba después que tal vez el enfoque, que tal vez la forma de hablar, que tal vez el énfasis y tal vez el orden de las palabras, qué sé yo, no sé, pero al final Pedro dice, arrepiéntanse de sus pecados. Y el resultado es este: para perdón. Arrepiéntanse para perdón de sus pecados. Mire, cuando yo uso estas mismas palabras, pero en vez de levantar el dedo para juzgar, abro la mano para dar. Usando el mismo mensaje, usando exactamente las mismas palabras, cambio esto por esto. El mensaje de Pedro era: ¿querés perdón? Hay cosas que te están agobiando, hay cosas que no te dejan dormir, hay algo que se retuerce ahí en tu alma que no te da paz. ¿Sabes qué es eso? El pecado. Pero yo te ofrezco hoy una solución: el perdón de tus pecados. Cuando a alguien se le ofrece, en vez de juzgarlo, en vez de levantar el dedo, y se le ofrece el perdón y el regalo. ¿Qué pasaría si yo les dijera, hermanos, hay un regalito para todos al final del culto? Ustedes pasan por ese regalo, porque nadie quiere perderse un regalo. Pero es diferente cambiar esto por por poner esta mano y ofrecer algo. ¿Sabe lo que hizo Pedro? Ofreció algo y le dijo, Él puede perdonar, y también después de perdonarte te da un regalo, el regalo del Espíritu Santo. ¿Sabes qué tiene que hacer? Estar arrepentido de sus pecados. Ay, qué diferente el mensaje. Y la gente lloraba y venía arrepentida y se bautizaron el mismo día y se añadieron a la iglesia como 3,000 personas. ¿Cómo es el tono de nuestro mensaje? ¿Cómo es el tono de nuestro mensaje? Cuando la gente no se está arrepintiendo, cuando la gente no se está convirtiendo a Cristo, necesitamos ver el enfoque que Pedro tenía. Algo pasó allí. Y mire qué pasaba más con esta iglesia, con la primera iglesia. Vemos estos líderes y vamos a tomar ejemplo de estos líderes. Después de haber predicado y que 3,000 personas se convirtieran a Cristo, dice que la siguiente tarde, una tarde de esa semana, venían caminando hacia el templo, venían a orar, como a eso de las 3 de la tarde. Y entonces dice que en la entrada al templo estaba un hombre que era paralítico y no podía caminar. Y entonces el hombre estaba ahí pidiendo limosna. Y Pedro, probablemente, como Pedro tenía la costumbre de venir a orar al templo, porque era algo cultural que ellos tenían, probablemente a ese hombre ya lo había visto antes, porque ese hombre tenía 40 años de estar ahí sentado. 40 años. Pero ese día es que cuando Dios tiene un diseño para hacer un milagro, no importa cuánto tiempo antes ha pasado, Dios es capaz de hacerlo hoy.
Pero ese día algo sucedió. Algo se despertó en la vida de Pedro y lo quedó viendo. Y cuando lo quedó viendo, yo me imagino que el paralítico se alegró y dijo: ay, papita, ya la hice, porque este me está viendo así raro. Pero Pedro le dice: tranquilo, papito, mira, no tengo plata ni tengo oro, pero Dios puso algo aquí en mi espíritu que te quiero dar. Así que recíbelo, levántate y anda. Yo me imagino que el paralítico se quedó como: ajá, pero ¿y lo que me iba a dar? No, sí, párate y anda, camina. Y él dijo: ¿cómo voy a caminar si no puedo? Yo quiero que me entienda algo, porque este hombre está allí. El templo de Herodes, el que reconstruyó Herodes, el segundo templo, tiene una extensión de 36 acres de terreno. Eso es enorme. Para que usted tenga una idea, en 36 acres usted puede parar a 200,000 personas paradas. Le caben 200,000 personas. Eso era el espacio donde estaba el segundo templo, el templo de Herodes. Es como que usted agarre el Estadio Nacional lleno y traiga a toda la gente y la multiplique por 6. Esa cantidad de personas cabían ahí. Pero este hombre que era paralítico no tenía permiso de entrar al templo, porque en el templo no podían entrar los leprosos, no podían entrar las personas que tenían imperfecciones físicas. Ellos estaban aislados. Ay. Mire lo que está pasando aquí. Yo no sé si alguien me está agarrando la idea por dónde está yendo esta situación. Este hombre no podía entrar. Pedro venía a la hora de la oración. Y entonces le dice: levántate y anda. Y mire lo que sucedió. Léalo conmigo, por favor. En capítulo 3, versículo 8. Y se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Y mire bien esto. Entró al templo en donde tenían prohibido entrar. Yo no sé, pero esto era un escándalo, porque una persona así no podía entrar. De hecho, el templo tenía guardias reales en donde cuidaban que esto no sucediera, que las ofrendas no vinieran animales imperfectos con daños físicos, y mucho menos la gente. Pero ahora están detrás de aquel hombre que era paralítico, que se coló y ahora ya no estaba imperfecto, ahora estaba danzando, ahora estaba saltando, iba con ellos al templo, entró al templo. Yo no sé si me está entendiendo. Lo que quiero decirles es que una verdadera iglesia enfocada en el contenido, en el énfasis y en la misión de Cristo, es una iglesia que no le cierra la puerta a la gente. Tenemos una iglesia en este tiempo que está viendo quién puede entrar y quién no puede entrar. Usted no puede entrar por cómo anda el pelo. Usted no puede entrar por cómo anda ese pantalón. Quítese el pantalón o quítese esto. Y ya hacen un montón de cosas. Pero yo veo a la primera iglesia abriendo la oportunidad a alguien que no podía, diciéndole: sí, tú puedes, porque la sangre de Cristo te justifica. Eras imperfecto, pero la sangre de Cristo te justifica. En la iglesia de este tiempo nosotros no podríamos hacer esto. Yo no podría hacer esto. Usted y yo no podríamos entrar en la presencia de Dios. No podríamos levantar las manos. Pero ¿sabe qué? La sangre de Cristo nos justificó y nos dijo: no podías, pero ahora puedes, por el poder de la sangre de Cristo. Eso fue lo mismo que pasó con este paralítico. Pedro y Juan lo trajeron y lo metieron a un lugar en donde otros no lo dejaban. ¿Sabe qué era eso? Una iglesia facilitadora. Cuando cumplimos 20 años en Ríos, redistribuimos, recombinamos y reorganizamos nuestra frase, nuestra misión en Ríos. No sé si algunos se acuerdan. Y la enseñamos en redes y a muchos líderes. Y fue esta, la redujimos a una frase: somos facilitadores para que otros conozcan a Cristo. Hermanos, de la iglesia de este tiempo, igual que la iglesia del primer siglo, queremos que en Ríos seamos una iglesia facilitadora para que otros conozcan a Cristo. Aquí van a venir gente de otros lados que los corrieron,
los corrieron por lo que sea. Aquí van a venir y aquí les vamos a decir: pasa, porque somos una iglesia facilitadora. No te vas a quedar en las gradas, vas a entrar al templo con nosotros. Eso es lo que hace un líder. Y usted se imagina lo que pasó, aquel murmullo. La gente estalló en susto, en expresiones, en aclamaciones, qué sé yo. La gente decía: mírenlo cómo salta. Y probablemente le decían: salta, Tito, salta, dale. Miren, no habían celulares, pero si hubiesen habido celulares, los lives hubieran sido increíbles. Hubiesen explotado las redes. La gente estaba asombrada. Y entonces vinieron los guardias y vino el sumo sacerdote y la gente del concilio, y se pusieron asustados por lo que estaba pasando con Pedro. Y le dijeron: Pedro, mira, tenés un problema aquí. Y la multitud se agolpó allí. Y miren lo que pasó cuando vino la multitud. Versículo 12. Pedro vio esto, dice, como una oportunidad. Ay. Miren lo que pasa con un hombre o una mujer que comprende la función de la iglesia. Cuando mira a alguien, cuando ve un grupo, cuando ve dos, cuando ve tres, él lo que ve es una oportunidad para predicar. Pedro vio esto como una oportunidad y se dirigió a la multitud. ¿Sabe que la iglesia de este tiempo tal vez necesitamos aprender esto de la primera iglesia y ver a una oportunidad cuando está en tu familia, cuando están tus amigos? Yo siempre he visto eso de mi papá y dice: cuando mira un grupo, aquí hay que predicar. No, pero es que es un paseo. Pero mira cuánta gente hay. Aquí hay que predicar. Ay, si me dejaran predicar. Porque la iglesia de este tiempo necesita aprender a ver las oportunidades para predicar. Así sea uno, así sea dos o así sea tres. Yo le he pedido al Señor: Señor, dame la oportunidad de predicarle a uno. Porque cuando uno se transforma en predicador de plataforma, después le cuesta predicarle a uno. Y hace como 2-3 días me levanté temprano en la mañana y fui a hacer un mandado, y en estas filas y en este tráfico del mes de noviembre, qué terrible. Y estoy allá por el lado del Congreso, como quien va para la isla, atrás de ahí, y los que manejan saben que ese cruce de ahí es terrible. Y entonces voy ahí, estoy a pasitos, un poquito, otro poquito, y estoy detenido cuando al ratito siento ¡pum! Atrás. Volteo a ver un bus. Ay, papita, digo yo, y hace poquito Natán me arregló el carro, Dios mío, y otra vez. Y me bajo decepcionado, y cuando me bajo decepcionado, lo que miro a un muchacho del bus que me queda viendo como endiablado el tipo, y agarra el teléfono, y no les estoy exagerando, agarra el teléfono y le hace adentro del bus. Yo no lo voy a tirar, no esperan que lo voy a tirar. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te paraste de un solo? Por eso te pegué, mira, porque mira que vos te paraste y ahora vos me tenés que pagar esto. Mira, se me quebró el foco y la vía. Y el tipo endiablado. Cuando me dice que yo le pagué, a mí como por dentro me dieron ganitas como de ir a sacar el bate y decirle: arreglémoslo pues. Pero no ando bate ni ando nada. Entonces se me bajaron las canitas. Y sucedió algo curioso. No me malié, sino que entonces me quedé callado. No, o sea, no les estoy diciendo sean como Carlos, porque es que no soy así todos los días. Pero ese día algo pasó en mí. Dios quería enseñarme algo. Y entonces me quedé callado. Y cuando vio el hombre que no le respondía, me fue a buscar y me dice: ¿y entonces qué vas a hacer? Me dijo: tenés que pagarme. ¿Y ahora cómo vas a hacer? Le digo: es que no te puedo pagar. ¿Y cómo voy a pagarte si vos me golpeaste? ¿Cómo que yo te golpeé? Ay. Y todo aquel escándalo y aquel relajo. Y yo me quedé quieto. Y después vino el hombre una vez más y decirme: ay, entonces decime, ¿cómo me vas a arreglar entonces? Y yo le dije: mira, ve, te voy a explicarle. Vení, mira, ve. Mirás ahí en el vidrio, esa es una cámara para adelante. Mira ahí atrás,
esa es otra cámara para atrás. Cuando venga la policía, yo les voy a enseñar de que yo no te golpeé, sino que vos me golpeaste. Y él estaba así y le hace, déjame tomarle una foto a tu carro, pues, me dijo así. Y entonces le fue a tomar una foto al carro y ya me dijo, mira, perrito, me dijo. No sé si parezco o qué, pero en todos lados me dicen así. Mira, perrito, me dice, dijo la jefa que sí, que te va a pagar. Y yo, sí. Pero mira, es que yo no quería venir hoy, no quería salir, me dice. Me obligaron, me dice, imagínate, y ahora me vas a hacer pagar esto, me dice, qué barbaridad. Me dice. Y entonces, no me pasa siempre, pero ese día pude ver una oportunidad como la vio Pedro. Y entonces pude poner mi mano sobre su hombro y le dije, tranquilo, papito. No le dije perrito. Por dentro le quería decir, pero le dije, tranquilo, papito. Deja que Dios te recompense este día. Ya vas a ver que Dios te va a bendecir. Y el tipo me quedó viendo con los ojos llenos de lágrimas y me dijo, ya fue, perrito, cheque, nos vemos. Y se fue. Pero no fue un mensaje con versículos, ni con una prédica, ni fue en una plataforma, ni con luces, ni con el lindo piano de fondo que me hace el mister. Sin embargo, sé que pude tocar a una persona. Y eso es lo que hace la verdadera iglesia. Siempre ve una oportunidad. Siempre ve una oportunidad con sus vecinos. Siempre ve una oportunidad con su familia. Pedro vio una oportunidad y comenzó a predicar, se dirigió a la multitud. Y el versículo 4 del siguiente capítulo dice que después de que terminó de predicar, dice, versículo 4, pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron. Podemos decir muchas cosas y la gente nos puede escuchar, pero solo nos van a creer cuando nosotros demos testimonio de que Cristo vive en nosotros. Es que podemos desgastarnos y decir y bla, 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 pero solo nos van a creer cuando miren reflejado a Cristo en nosotros. Y la gente creyó cuando vio a Pedro. Así que el número de hombres creyentes ascendió en ese ratito a un total aproximado de 5,000 personas. ¡Wow! Y mire, eso era como para que le vinieran, les hicieran una cena, les partieran un pastel, les hicieran un culto de agradecimiento. Pero no sucedió eso. ¿Saben qué pasó? Vinieron los del concilio, los guardias del templo, los ancianos, y los metieron presos. Ay, hombre, es que esto pasa cuando eres líder. Te pegas una gran ayunada, orada, y sacas una prédica de miedo. Y entonces lo que ves es que la gente dice después, ya no quiero venir a esta red. O andan hablando mal de vos. Y suceden cosas que duelen. A Pedro lo metieron preso. ¿Cuál hubiese sido su oración? Por andar predicando. Y ella me decía, mi señora, que andaba metido en estas cosas. Yo, qué barbaridad, con la cantidad de trabajo que tenga, y mire, por andar metido en este rollo. Pero no sucedió así con Pedro, porque Pedro tenía un amor para la iglesia. Un líder que tiene amor para la iglesia puede ver tantas cosas que son difíciles a su alrededor, pero no deja que eso lo afecte. Y mire qué error el que cometieron
Los del concilio, porque dijeron, ¿sabe qué? Esperémonos para mañana, que duerman hoy en la cárcel. Mañana en la mañana los ponemos en un juicio público, que los mire todo mundo para que todos esos cristianos pirujos aprendan la lección y que no anden de habladores como estos. Y entonces sacaron a Pedro en la mañana y se llenó aquel lugar de cristianos y de inconversos y de todo cosas. Y entonces dijeron, miren a estos, los vamos a meter presos por andar hablando de que se resucita de los muertos en nombre de Cristo. Y entonces, ¿qué tienen que decir? Y Pedro dijo, bueno, ¿saben qué comenzó a hacer Pedro? Comenzó a predicar otra vez. Y se tiró un mensajazo Pedro, que después aquellos que los habían sacado estaban arrepentidos. Y mire lo que sucedió. Versículo 13, allá adelantito. Y entonces los miembros del concilio se quedaron asombrados cuando vieron que Pedro y Juan no se achurraban, como decimos acá. Se quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y Juan. Te quiero preguntar algo si eres líder. ¿Cómo es tu valor? ¿Asombra a otros o deprime a otros? ¿Cómo es tu valor? Pero dice que los del concilio, cuando vieron a Pedro y a Juan erguidos y volviendo a predicar y diciendo arrepiéntanse de sus pecados, y la gente los escuchaba con lágrimas en sus ojos. Y en ese mismo versículo dice, estaban asombrados por el valor de Pedro y Juan, porque veían en ellos que eran hombres comunes. ¡Wow! En otras palabras, no eran gente preparada, ni elocuente, ni muchas cosas. Eran hombres comunes. Y decían, ¿cómo es posible que estos hombres tengan tanto poder y tanto coraje y tanta audacia en sus palabras? Y ellos se quedaban asombrados. Y no solo eso, miraban que eran hombres comunes. Y dice, y no tenían ninguna preparación especial en las escrituras. Tenemos muchos líderes que no han cruzado una preparación especial en teología, pero sí han visto el poder manifiesto de Dios en sus vidas. Y cuando eso sucede y alguien abre su boca, esas palabras tienen poder. Y no solo eso, en el mismo versículo dice, también los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Es decir, como hombres que eran parte del círculo de Jesús. Y esto hace una gran diferencia. Hay mucha gente que va a la iglesia, pero hay una diferencia entre los que son la iglesia. Hay muchas iglesias llenas de gente que va a las iglesias, pero hay una gran diferencia de los que son iglesias. Cuando alguien son iglesias, la gente dice, ese algo tiene con Jesús. Algo ha hecho Jesús en ellos. Algo ha hecho Jesús en ellos. Así que los del concilio estaban asombrados porque estos hombres tenían valor, eran hombres comunes, no tenían preparación y se notaba que habían estado con Jesús. Pero no solo eso. Versículo 14. Mire lo que dice el versículo 14. Además de todo eso, resulta que el paralítico que había sido sanado, venga Carlito, que el paralítico que había sido sanado estaba al par de ellos parado. Mire, a ellos los tenían aquí exhibiéndose así, probablemente enchachados, porque estaban en el juicio público, probablemente enchachados. Y el paralítico se vino a parar junto a Pedro y a Juan. Y probablemente el paralítico no era que estaba así, probablemente como estaba así como, miren, hey, Y entonces estaban los del concilio y decían, ¿qué hacemos? Miren el valor que tienen estos tipos, y son hombres comunes y no son preparados. Parece que han estado con Jesús y encima ese milagro, ¿qué le decimos a la gente? Si es un milagro, pues. Y entonces, y dice, y no podían decir nada en contra. Espéreme, Carlito, espéreme.
Hay gente que siempre va a dar todo lo que tienen por hablar mal de ti. Pero cuando eres un líder que ama la iglesia, que sabe que fuiste llamado por Dios, y entonces van a ver tu red, que no importa si es uno, no importa si es dos, pero ese que antes robaba, que antes fumaba, que era marihuanero, que era aquí, que ese está parado ahí en tu red hoy, y ese testifica que el Dios del que hablas es un Dios real, que tiene poder. La gente, ya. Esa gente que está en tu red son tus testimonios. La gente te va a querer señalar, van a querer decir, pero ¿cómo? Es que no puedo decir nada. Mire, esa gente que ahí están amando a Dios, sirviendo a Dios, sus familias se están cambiando, sus vidas se están cambiando. No hay nada que decir. ¡Qué increíble! Eso es lo que le va a pasar a la gente de esta iglesia. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Eso es lo que le va a pasar a la gente de esta iglesia. Entonces dijeron, puede sentarse. Entonces le dijeron, bueno, ya no podemos decirle nada. Pero entonces llamaron a Pedro y a Juan y les dijeron los del concilio y los guardias le dijeron, miren, vaya, pues miren, está bien. No podemos decir nada, no los podemos meter presos, pero miren, eso sí, esto es una amenaza. La próxima vez que los veamos predicando, a esa vez sí los metemos presos y van directito y sin salida, sin boleto de salida. ¿Ok? Y dice Pedro y Juan, ¿cómo decirle oficial? Creo que tenemos un problemita. Versículo 20. Es que mire, nosotros... Es que, no sé, mire, yo sé que ustedes nos pueden meter a la cárcel, pero es que nosotros, mire, hemos visto el poder de Dios. Hemos visto tantas cosas. Vimos a ese que se resucitó de los muertos, que ha levantado los muertos. Y mire, no hay nada que usted pueda hacer contra nosotros que nos pueda callar. Es que no podemos parar, no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído, dice Pedro. No podemos dejar de hablar. Qué increíble. Qué increíble la audacia de la iglesia del primer siglo. ¿Qué hubiera sido lo más fácil para nosotros? Pregunta, con esto voy terminando. ¿Qué hubiese sido lo más fácil para nosotros? Después de que lo hubieran metido a la cárcel, después de que lo hubieran juzgado injustamente, después de que hubieran levantado falsos en contra, ¿qué hubiera sido lo más fácil? Seamos honestos, ¿qué hubiera sido lo más fácil? Dejar todo botado e irnos. Después de una cosa así, lo más fácil era decir, aquí no se puede. Yo quiero predicar y no lo dejan a uno. Tengan pues, ya no hago nada. Era lo más fácil. Y la iglesia de este siglo, de este tiempo, necesita tomar una decisión entre seguir haciendo lo más fácil o hacer lo que Jesús te mandó a hacer a pesar de las consecuencias, a pesar de lo que suceda. Muchos, de hecho, tomaron la decisión de lo más fácil. Y muchos quizá estén a punto de tomar la decisión de lo más fácil. Yo cuando estudiaba esto me ponía a pensar y pensaba, esta es mi tercera reunión predicando y es cansado. ¿Sabe qué quiere uno después de que predica acá? Que mi papá me diga al final, Charles, ¿querés comer alguito? Y ya están las indirectas. No. Lo que más quiere es llegar a la casa y que lo consientan. Que me diga, linda, sentate aquí, mi amorcito, levantar los pies, quítate los zapatos, una cremita, un masajito, y me diga que eres Netflix, relájate, todo tranquilo. Porque uno después de hacer algo
quiere lo más fácil. Pero después de que vi lo que hicieron estos líderes, me sentí un poco avergonzado. Porque después de esto, que no se habían bañado y venían con el olor a la humedad de la cárcel en donde los habían metido, con hambre, heridos en su orgullo por lo que habían dicho contra de ellos, pero aún así no se van para la casa a descansar, no se van para la playa y para el mar a tomarse el día libre, sino que saliendo de todo eso, dice que se fueron a reunir con sus otros hermanos y allá los estaban esperando, porque había una oración que hacer por ellos, había que contarles un testimonio, y se reunieron con sus hermanos allá. Y mire, lo que fueron a testificarle, probablemente algunos de nosotros en esta iglesia moderna de estos tiempos, la gente, hayan líderes que se acerquen a otros y les dicen: mira, eso es ser líder, papadito. Si un día Jackie y Elvin se te acercan, mira, huí, porque esto es terrible. Pero Pedro y Juan llegan a consolar a sus hermanos y a testificarles y a transmitirles el mismo valor. Y entonces comienzan a llamar a los hermanos. Yo no sé si pueden venir los muchachos de aquellos de camisa roja, todos. Ustedes son de la misma red, todos. Vénganse, allá los de atrás, vénganse todos. Imagínense que Pedro llega donde ellos. Pero corra, papadito, así como que. ¿Hay más? Vénganse. Imagínense que Pedro, vénganse aquí, no tengan pena. Qué bonita camiseta, ¿eh? ¿Qué dice atrás? Cedros y palmeras, papá, mire. Mire, venga. Y entonces Pedro llega donde sus hermanos y les dice: ¿sabe qué? Vamos a hacer una oración. ¿Quién quiere orar después de eso? Pero alguien que ama la iglesia siempre ve una oportunidad para orar por aquellos que ama. Quiero decirte algo. Queremos que en esta casa siempre hayan bocas que se abran para orar por tu vida. Siempre hayan manos dispuestas a imponerse sobre tus hombros para orar por tu vida. Así que Pedro llega, vénganse aquí en medio, y les dice: tomémonos de las manos, vamos a orar. Agárrense de las manos. Y Pedro hace una de las oraciones más impactantes que puede hacer un líder. Mire la oración. Caminen, hombre, que tengo que leer. Y esta es la oración que hace un líder de la iglesia primitiva. Cierra los ojos, papadito. Dice: y ahora, oh Señor, escucha las amenazas que nos hicieron, pero danos a nosotros, tus siervos, mucho valor para seguir predicando tu palabra. Espéreme. Yo no sé la oración que yo hubiese hecho. Probablemente la oración que yo hubiese hecho ese día hubiese sido: Señor, te pido que nos ayudes, que nos envíes buenos abogados para que nos ayuden a librar esta pelea legal. O hubiésemos dicho: Señor, envía a un hermano que tenga una empresa de seguridad, que nos ponga una Prado blindada con 2 patrullas adelante y con armas para que no nos vayan a agarrar otra vez. O Señor, no sé qué hubiese dicho yo. Pero la oración de Pedro es: Señor, nos están amenazando, pero no vamos a correr. Ayúdanos a enfrentarlo con valor. Danos ese valor. ¿Será que hoy en día la iglesia puede decir: Señor, esto es difícil? Ser líder es difícil. Es duro. Pero danos el valor para seguir. Lo más fácil sería que ahora, después de que pase este receso de diciembre, este descanso de diciembre, en enero algunos preparen un texto
redactado, una notita que le digan: hermano Elvin, hermana Jackie, gracias por haberme tomado en cuenta, pero este 2025 quiero que sepan que tengo otros proyectos, y hacer una cosa bien diplomática, bonita, porque es lo más fácil. Pero si queremos parecernos a la iglesia del primer siglo, esta iglesia se reunía a orar y decía: Señor, danos valor para seguir con este desafío. Danos el valor para seguir con este reto, porque este mundo lo necesita. Este mundo lo necesita. Este 2025, este mundo necesita que esas redes sigan predicando, que se siga predicando. Esos vecinos, hay mucha gente en las gradas que no pueden entrar porque nadie los ha llevado. Pero este 2025 en Ríos seremos facilitadores para que la gente conozca a Cristo. En Ríos seremos facilitadores para que la gente conozca a Cristo. 2 minutos más y yo quiero pedirles un favor a todos los líderes y mentores que están en esta mañana. Quiero pedirles que, así como lo escuchan, rapidito se vengan para aquí enfrente, así, y se pongan así como estamos nosotros, líderes y mentores. Corran hacia este lugar, por favor, y déjenos orar con ustedes. Gracias, Magdalena. Aquí enfrente, arriba. Saturarme de... Venga, aquí. Y reflejar al mundo. Quiero ser... Aquí arriba. Sí. Ya cuando no puedan, entonces acá abajo. Sí. Ver la vida como tú. No tengan pena. Pasen. Saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. ¿Le puedo pedir un favor? Ellos son hombres y mujeres comunes, desconocidos, sin preparación. ¿Qué más decía? Pero que podemos evidenciar de que han estado con Jesús. ¿Sabe qué necesitan ellos? Que la gente como usted y yo nos pongamos de pie y levantemos nuestras manos sobre ellos. Ellos le han predicado por este año y otros años, meses, semanas. Y ustedes que están aquí, escúchenme. Yo sé que no ha sido fácil. Y ya no he estado en la posición de lo más fácil sería. Probablemente ahora mismo estén en la posición de lo más fácil sería. Lo más fácil sería. Pero hoy, como Pedro y como Juan, esta iglesia, yo quiero que los miren a ellos. Líderes, miren a esta iglesia. Mírennos. No sé cuántos andan de sus redes, si 1 o 2. Pero ellos y yo somos como el paralítico, que nos ponemos a su lado y somos el testimonio de lo que Dios está haciendo a través de ustedes. Yo no sé si usted me da permiso de hacer la comparación de que usted y yo somos como el paralítico, que nos paramos a su lado y decirles: hey, nosotros somos el testimonio. Hey, ustedes que están hablando de ellos, de su humanidad, de sus errores, hey, tranquilos. Miren, yo estoy a su lado también y soy testimonio de lo que Dios puede hacer en alguien a través de una persona común, de una persona sin preparación, pero que ha estado al lado de Jesús.
Quiero decirles, ellos son el testimonio. Y ellos van a callar muchas bocas. Ellos van a callar muchas bocas. Y mucha gente que no está aquí todavía van a ser el testimonio de lo que Dios va a hacer en esta generación, en esta iglesia, en esta colonia, en esta ciudad, en este país. Hay mucha gente que van a ser su testimonio. Muchos paralíticos, mucha gente transformada, mucha gente cambiada, muchos jóvenes viniendo a Cristo, mucha gente resolviendo sus familias, resolviendo sus vidas, cambiando su estilo de vida. Mucha gente, porque ustedes toman la decisión de no la más fácil, sino de hacer la oración más difícil, pero la más efectiva de un líder, que fue la que hizo Pedro. Pueden repetirla ustedes conmigo. No es una oración larga, es una frase. Pero si son tan amables, líderes, cierren sus ojos y oren conmigo de esta manera, mientras ustedes continúan con sus manos alzadas hacia ahí. Señor Jesús, esto no ha sido fácil, ni será fácil. Pero hoy te pedimos que nos revistas de valentía, de audacia, de tenacidad para seguir predicando tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Cuántos levantan un fuerte aplauso? Vamos, ¿alguien puede levantar más fuerte ese aplauso en esta familia? Que Dios los bendiga. Y que Dios les dé señales y maravillas y muchos testimonios. A todos ustedes, familia, Dios les bendiga. Que tengan un feliz fin de semana, feliz domingo. Tengan ustedes muy buenas tardes. Dios les bendiga.